Sean todos bienvenidos al Centro de Enseñanza de Uriel. En nombre de la Venerable Logia Blanca, damos la bienvenida a todos ustedes en esta conferencia maravillosa. Espero que sea del agrado de ustedes. En el tiempo que tengo de estar aquí, primera vez que voy a intervenir en una conferencia. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a dar el término de esta conferencia, que es la vida. La vida nos depara a nosotros circunstancias. Y en esas circunstancias, pues nosotros vivimos. Pero hay un pero, que no sabemos verdaderamente manejar esas circunstancias. No las sabemos manejar, ¿por qué? Porque tenemos unos agregados psicológicos que son los que intervienen, que son los que hablan por nosotros, son los que verdaderamente cortan la secuencia a que nosotros tengamos ese progreso espiritual. Gracias al venerable Maestro Samael Aún Beor y a la venerable Logia Blanca, que mandó a ese recadero a entregarnos estas enseñanzas, y que nosotros debemos hacer alarde a ese magnífico recadero. No solamente a él porque trajo las conferencias, sino por las enseñanzas que verdaderamente nos trajo. Por eso cuando yo cojo un libro del Maestro Samael, yo profundizo mucho en eso, porque es que el problema es que nosotros, después que ya aprendemos, tratamos como de coger los libros y echarlos a un lado. No, nosotros ahí aprendemos, y es la oportunidad grande que tenemos para poder desarrollar nuestra capacidad espiritual. Todos los que estamos aquí vivíamos en pañales, no sabíamos lo que era la voz, no sabíamos lo que era una conferencia. Gracias a ese mensajero que vino, ya con él vinieron otros, vino Jesús, vino él, pero hablando ya de él en esta era, hemos podido vivenciar que sin esas enseñanzas quizás nosotros no estuviéramos parados aquí ni estuviéramos reunidos. Entonces hay que darle gracias a la venerable Logia Blanca y a ese recadero que se dedicó a venir acá a sacrificarse todavía más de lo que se sacrificó y no quedarse allá gozoso, porque pudo haberse quedado allá, pero resulta de que la humanidad entera lo necesita. Entonces, ante esa situación, vemos de que la vida nos ha acogido a nosotros y nos ha absorbido de tal manera que nosotros ahora nos encontramos en un callejón sin salida. Gracias precisamente a estas enseñanzas, gracias al venerable Maestro Samael Aún Beor, podemos nosotros hablar con un poquitico más de criterio. ¿Por qué? Porque si bien no hemos eliminado los agregados psicológicos, estamos tratando de hacerlo. Estamos tratando de hacer un trabajo idóneo para poder entrar en ese proceso de ascensión hacia el Padre, que es la razón de nuestra existencia aquí en este Valle del Ari. Entonces, la vida nos coge y nos absorbe de tal manera y pasamos desapercibidos del trabajo que debemos tener con nosotros mismos y con los que nos rodean. Entonces, yo en esta tarde esbozo lo que mi corazón siente, esbozo lo que mi esencia me dice que haga,
estoy hablándole en una forma categórica, en una forma amplia, en una forma sincera, porque el cambio necesitamos hacer el cambio. Nos depara a nosotros circunstancias adversas, pero la vida en sí no es un instrumento que nosotros vamos a poner en un laboratorio, ¿ya? Y que en ese laboratorio voy a decir, voy a coger esta parte, voy a coger... No, la vida es lo que uno verdaderamente haga consigo mismo. Ese es un resultado propio de la vida, es el trabajo que nosotros debemos hacer conscientemente. Un trabajo totalmente digno de nuestro Padre Celestial, digno de nuestra Madre Divina. Entonces, la gnosis es maravillosa, es mágica. ¿Por qué es mágica? Porque uno comienza dando una conferencia de los 3 factores de la revolución de la conciencia y termina uno hablando de las 7 razas. Es tan mágica que eso se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo. Entonces uno tiene que ir controlando el propósito de la conferencia que está dando para que no se salga del entorno, no se salga del tema. Entonces, la vida es algo que nosotros tenemos que luchar por mejorar nuestras condiciones de vida, y valga la redundancia. Porque si uno no hace esa hincapié de mejorar sus condiciones de vida, nos absorbe toda esa gama de defectos y toda esa gama de influencias negativas que tenemos. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, tenemos propósito de cambiar, tenemos el propósito de mejorar. Pero ¿por qué no mejoramos? ¿Por qué? Siendo de que nosotros somos hijos de Dios, y no solamente eso, sino que fuimos hechos a imagen y semejanza a Dios. Pero ¿por qué no avanzamos? Es la pregunta. No avanzamos, ¿por qué? Porque esos agregados psicológicos tienen su jefe. Y ese jefe es el que busca la forma de cortarle a uno la secuencia para que uno no pueda llegar al Padre, para que uno no pueda verdaderamente ser objetivo, ser receptivo. Entonces, el conocimiento gnóstico nos enseña a nosotros que para ser objetivo, receptivo, tenemos que trabajar primero por la Madre Divina. Pedirle a la Madre Divina, porque sin ella no somos nada. Y a los seres superiores, indudablemente, que la acompañan a ella, porque ella no lo hace solamente ella sola. Ella tiene una gama en el Palacio de la Justicia, ella aboga por nosotros, ¿ya? Y ella ya, cuando ve que su hijo en realidad está pasando por una crisis difícil, ella aboga por su hijo. Pero tiene que darse cuenta si el hijo es meritorio, y si no es meritorio. ¿Por qué? Porque resulta de que los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es morir, nacer y sacrificio por la humanidad, es el punto básico para que nosotros podamos trabajar en ese aspecto, y allí pueda ver la madre verdaderamente cómo y de qué manera su hijo está mejorando, y así puede ella orar por su hijo. Entonces, esos 3 factores de la revolución de la conciencia, como habíamos dicho, morir, nacer y sacrificio por la humanidad, tenemos que hacerlo carne y sangre dentro de nosotros. Esos 3 factores es importantísimo. Pero si nosotros no tenemos la voluntad férrea para hacer ese trabajo, queda todo en stand-by, no se hace el trabajo. Sí, no se hace el trabajo. Entonces, es importante de que nosotros interioricemos todos nuestros aspectos de la vida para darse cuenta uno dónde está la falla, qué hicimos en vidas pasadas, porque esos son recurrencias que vienen en vidas pasadas y se están desarrollando precisamente en esta vida, y tiene que estar uno latente a esa situación, porque si nosotros no hacemos un pare
y no reflexionamos, no meditamos sobre esas circunstancias, sobre esas vidas que hemos traído consigo, entonces sigue uno haciendo lo mismo y no mejora. Entonces es repitente siempre, repitente. Entonces aquí el trabajo es no repetir. Se repiten las escenas, pero es porque a uno le hace falta trabajo. Entonces, ante esas circunstancias, cuando uno se convierte en repetidor y repetir lo mismo, y no avanza, el tipo espiritual no avanza, es porque hace falta algo, y es la voluntad férrea de poder cambiar y de poder surgir. Entonces la vida la llevamos en una forma desordenada y entonces no estamos pendientes a nuestro comportamiento, no estamos pendientes qué es lo que expresamos, qué es lo que hablamos, qué escuchamos. Entonces si comenzamos a escuchar palabras ambiguas, palabras arrímicas que no tienen sentido, sino que eso lo que hace es que daña la conciencia y daña el 3% de conciencia que tiene. ¿Por qué? Porque resulta de que la persona llega al punto básico de estar repitiendo palabras obscenas, palabras que no tienen sentido, y eso no le da ningún desarrollo espiritual a nadie. Entonces uno tiene que darse cuenta en qué estado está, hacer un inventario. De ese inventario, qué es lo bueno, qué es lo malo para acabar con él, y lo regular, mejorarlo, porque en eso se fundamentan las enseñanzas. Entonces, la vida se nos hace un poco amarga porque tenemos esos agregados psicológicos. Porque yo me pongo a analizar, pienso, digo, bueno, pero si nuestro Padre, que es el arquitecto del universo y que nos hizo a nosotros, ¿cómo es posible de que nosotros no podamos mejorar nuestras condiciones de vida? Pero ese es un plan divino, ese es un plan divino. El plan divino tiene que desarrollarse así, precisamente, para que nosotros podamos verdaderamente despertar la conciencia y hacer que esa conciencia es la que nos va verdaderamente a dar a nosotros toda la potestad de poder ascender hacia el Padre. Pero para que llegue ese momento, para que en realidad se dé esas cosas, tenemos que hacer un súper esfuerzo. Y ese súper esfuerzo es precisamente estar aquí en la conferencia, precisamente difundir las enseñanzas de casa en casa, de puerta en puerta, y dar las conferencias de manera gratuita, sin tener pensamiento de cobrar un solo peso por ella, porque es que este es un conocimiento libre, abierto, que nos lo dieron, y tenemos que entregarlo así también gratuitamente. Entonces nos toca a nosotros interiorizar todo lo que verdaderamente ocurre alrededor de nosotros. Interiorizando todo, nos damos cuenta de que nosotros venimos de vidas pasadas y que en vidas pasadas hicimos X, Y cosas y quedó ahí, pero eso no se olvida, porque eso va anotado en los libros acásicos de nuestra existencia. Ahí van anotados todo lo que verdaderamente nosotros hicimos en vidas pasadas. Y en esta vida se vuelve a repetir. Si consigue uno la oportunidad de llegar a un conocimiento como la gnosis, que nos indica qué es lo que debemos hacer, entonces ahí reflexionamos. Tratamos de meditar, porque esa es otra cosa. Ahora mismo la meditación es bastante difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha convulsión en el mundo. Hay secuestro, robo, atraco, asesinato con niños, jóvenes, ancianos. Y le agregamos la corrupción del gobierno, que sería el punto básico en el cual nosotros podíamos sentar base, pero encontramos de que todo eso está
podrido, tendríamos que decirlo así, sin temor a equivocarnos, porque eso es la realidad. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que hacer un cambio. Si queremos mejorar, tenemos que hacer un cambio. ¿Cómo se hace ese cambio? Pidiéndole a la Madre Divina que nos ayude. Tenemos estos ángeles que nos ayudan y ellos también cumplen una misión dentro de ese compendio universal de maestros y de seres superiores. Entonces, pidiéndole a ellos, nosotros logramos verdaderamente ver la realidad de las cosas. Entonces, cuando uno entra en este proceso de cambio, nosotros nos dirigimos a nuestra Madre Divina, Madre de mi Cristo interior. Ayúdame a despertar la conciencia, ayúdame a cambiar, ayúdame a eliminar este defecto en cuestión que tengo, cualquier defecto que yo haya podido entregarle a la Madre, para que ella, a través de un trabajo que yo debo hacer, me lo elimine. Entonces, ante esa situación, tenemos nosotros que debatirnos allí, en esa vida en que estamos. La vida, diría yo, bueno, no es un instrumento, no es un artefacto en la cual podemos ponerlo en un laboratorio y sacarle resultados. La vida es el comportamiento que uno debe tener. Ese es el laboratorio nuestro. Y ese es el que da la tendencia al mejoramiento, comportándose uno a la altura de las circunstancias, comportándose uno en todos los matices, no haciéndole daño a otra persona ni a nadie. Es decir, con un solo mal pensamiento estamos nosotros incurriendo en un error grandísimo. ¿Por qué? Porque pensamiento, palabra y obra es lo que tenemos nosotros que cuidar. Entonces, cuando nosotros en realidad estamos criticando, en vez de criticarse uno así mismo, estamos criticando, ahí no avanzamos. Espiritualmente no avanzamos. ¿Por qué? Porque la crítica lo que trae es precisamente de mejoramiento para el ser. Y entonces nosotros no queremos que nuestro ser desmejore, nosotros queremos que nuestro ser siga adelante, porque Él es el que nos da a nosotros toda la tendencia a que nosotros podamos llegar al seno del Padre. Pero para llegar al seno del Padre tenemos que hacer un super esfuerzo, tenemos que trabajar intensamente. Y en ese trabajo intensamente es donde verdaderamente necesitamos la ayuda de nuestra Madre Divina y de los seres superiores. Todos estos seres, ángeles, arcángeles, principados, tronos, potestades, querubines, serafines, nos ayudan al mejoramiento. El que uno tenga por devoción, el que uno le agrade, por lo menos el arcángel Uriel, el arcángel Samael, el arcángel Rafael, en fin, todos ellos tienen poder sobre el mejoramiento, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Que ellos tienen que darse cuenta cuál es el mejoramiento que nosotros tenemos. Si nosotros no mejoramos y seguimos lo mismo, porque yo me puedo parar ahora aquí y hablo bonito y todo, pero si me ven allá en la esquina mañana pasado tomándome un poco de ron y entonces ¿cuál? Ahora, el maestro dice que uno puede tomarse 1 o 2 copas, pero no dice después de las copas. Que es una copa grande o copa pequeña. ¿Entiendes? Él no clasificó, no dijo, no, 2 o 3 copas puede uno llegar, pero vamos a ver por qué las copas, cuáles son. Entonces, eso, a manera de comprensión, hay que entenderlo de esa manera y poner en práctica todas esas facetas y todo ese compendio de enseñanza para mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, es importantísimo. Yo le doy gracias a la Venerable Logia Blanca por estar aquí hoy frente a ustedes dando esta conferencia. Por primera vez aquí en el Centro Uriel, de Enseñanza Uriel, estoy dando una conferencia y seguiré haciéndolo en la medida en que me den el paso.
Ya, porque no voy a pretender que todos los domingos sea yo, porque me voy a desplazar a los demás. Cada quien tiene en su interior el ánimo de dar la conferencia y expresar de acuerdo a lo que el padre le ha puesto y la madre en su corazón. Entonces me siento contento de estar aquí con ustedes. Me siento contento de estar aquí en este centro de enseñanza Uriel y aspiro a mejorar mis condiciones de vida, como pienso de que todos ustedes aspiran a mejorar, por eso están aquí y por eso estamos aquí, porque todos queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Pero ¿por qué no mejoramos? Ahí está la pregunta y está... No mejoramos, ¿por qué? Porque tenemos unos agregados psicológicos: egoísmo, orgullo, mentira, vanidad, pereza, gula, fornicación, adulterio. Solamente nombrándole la fornicación y el adulterio ya es más que suficiente como para quedar uno desplomado. Entonces, ante esa situación, nosotros pidiéndole a la Madre Divina y pidiéndole a todos estos seres superiores, podemos llegar verdaderamente a hacer un trabajo idóneo, místico, ya, y sentirnos contentos, satisfechos de ser útil a la sociedad. Porque los tres factores de la revolución de la conciencia, morir, nacer y el sacrificio por la humanidad, tenemos que llevarlo de la mano. No podemos desligarlo, porque si lo desligamos no hacemos nada. Personas pueden en un momento estar trabajando con el factor nacer, pero si no muere, claro que en el factor nacer muere el defecto, pero tiene que ir combinado y tiene que hacer un trabajo idóneo para que se pueda dar eso. Y el sacrificio por la humanidad, llevar este mensaje de casa en casa, de puerta en puerta, y que en realidad se note la calidad de ese trabajo, y entonces la Madre Divina, viendo ese sacrificio que nosotros hacemos, elimina el defecto en cuestión, el defecto que hayamos cogido y que le hayamos hecho la disección ya cuando entró, por qué entró y cuáles fueron las razones por las cuales estamos así. Entonces, ante esa gama de aspectos fundamentales para eliminar un defecto, tenemos nosotros que apoyarnos allí en eso. De lo contrario, no hacemos nada. Calentar banco y sentarse uno y calentar silla y no salir de fuera del campamento. Hay que salir del campamento, para poder entregar las enseñanzas, para hacer divulgar el conocimiento y que se vea verdaderamente el trabajo idóneo que nosotros debemos hacer. Esos son los tres factores de la revolución de la conciencia, que es morir, nacer y sacrificio por la humanidad. De tal manera pues que es muy satisfactorio cuando tomamos la decisión de pararnos aquí y entregar unas enseñanzas. Lo digo con toda la humildad que me caracteriza, no lo digo con arrogancia ni nada, porque es la primera conferencia que estoy dando aquí, desde que estoy aquí en Barranquilla. Entonces no siento pues esa ínfola de creerme de que yo soy el papá de los pollitos, que ya yo no, estoy comenzando, y precisamente este grupo me ha acogido en su seno, y gracias a este grupo yo he podido entender muchas cosas que indudablemente las estoy poniendo en práctica. Entonces, mis hermanos del alma, la complicación que nosotros tenemos es que hemos sido violador de leyes. Los 10 mandamientos, todos los hemos violado. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro Padre Celestial, haciéndonos a nosotros imagen y semejanza a Él, hayamos declinado así en esa forma? Hemos puesto atención a lo que nos ha dicho Satanás y toda su corte, y hemos pasado desapercibido las enseñanzas del Padre, que es el conocimiento directo. Conocimiento directo del Padre lo hemos olvidado, lo hemos pasado por alto.
Y nos hemos quedado precisamente en estas situaciones caóticas en que estamos. Estamos en un callejón sin salida, sin saber para dónde coger. Gracias al venerable maestro Samael Aún Beor, gracias a la venerable Logia Blanca, que no me canso nunca de darle la gracia a ellos, porque he podido comprender muchas cosas y las he puesto en práctica precisamente para mejorar mis condiciones de vida. Y no sé más adelante cuál será la situación nuestra, pero este planeta está en un caos totalmente horrendo. Y entonces nosotros ante esa situación tenemos que mejorar esas condiciones de vida para merecer otro sitio. Es que el hecho de estar aquí, la razón de estar aquí en este Valle de Lágrimas que nos hizo nuestro Padre Celestial, nos hizo este plano tridimensional, nos hizo para que nosotros pudiéramos trabajar en sí mismos, despertar la conciencia y merecer otro sitio, pero no hemos dado la nota. Es lamentable que la nota no la hemos dado. Estamos tratando aquí ya con las enseñanzas gnósticas, estamos tratando de mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces eso es maravilloso. Nos sentimos contentos porque el grupo pequeño, pero latente al mejoramiento y al cambio. Eso es maravilloso. De tal manera pues que la vida nos ha acogido a nosotros y nos ha absorbido de tal manera que ahora nosotros tenemos que hacer el superesfuerzo para poder mejorar, cuando en realidad nosotros vinimos aquí para cambiar el planeta y resulta de que lo hemos desmejorado. Lo hemos desmejorado. Está contaminación por todas partes. Esto es una contaminación por doquier. Es una contaminación, corrupción, contaminación, secuestro, atracadores, un robo por aquí, robo por acá. Ya con los niños, con las damas, las mujeres están sufriendo mucho. Ya con tanto secuestro y tanta... Bueno, eso a lo mejor hay un merecimiento ante esa situación. Eso es lo que hay que precisamente investigar y eso es lo que verdaderamente hay que interiorizar. ¿Ya? ¿Por qué esos atentados permanentemente a las mujeres, a los niños? ¿No cree que un niño que acaba de nacer, tiene 3, 4, 5 años, lo secuestra y lo hacen? Pero no es tan niño que digamos. Él viene de vidas pasadas y trae una recurrencia grandísima. Y entonces en esa recurrencia precisamente se va dando todos esos matices. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando interiorizamos y nos damos cuenta y que en profunda meditación encontramos que en vidas pasadas fuimos un atracador, en esta vida todavía está ese yo ahí, de atracador ahí, y en un momento dado, si no nos acogemos a estas enseñanzas y no trabajamos intensamente en sí mismos, podemos volver otra vez a ese estado en que estuvimos. Entonces, fíjense lo maravilloso que es estas enseñanzas, que nos indican a nosotros a que tenemos que hacer un recordario, ¿ya? Y ese recordario es a través de una retrospección que las enseñanzas nos dan, y que podemos a través de esa retrospección darnos cuenta qué hicimos en vida pasada para mejorarla ahora en esta vida, porque nos dan 108 existencias entre 1000 ciclos. Si multiplicamos eso da 324.000 oportunidades. Entonces en esas 324.000 oportunidades es para cambiar e interiorizar y darnos cuenta qué hicimos en vidas pasadas, porque somos un cúmulo de recurrencias. Entonces, esa es la vida que nos da toda esa forma de uno analizar. Ahora, la meditación, ahora mismo, con tanto conflicto que hay, y el planeta tan desequilibrado que hay,
nosotros no meditamos, lo que hacemos es reflexionar. ¿Por qué? Porque la meditación, usted se pone a meditar y no logra verdaderamente entrar en ese proceso de meditación. Entonces más bien hace uno una reflexión ante esa circunstancia. Tengo que mejorar. ¿Cuál es la razón? La razón es porque mi Padre Celestial me envió aquí a hacer un trabajo idóneo, místico. Y tengo que, si logro verdaderamente subir en ascenso hacia Él, llevarle el mensaje. Padre, aquí estoy. Lo que hizo Jesús, eso que hizo Jesús es lo que nosotros tenemos que hacer. Padre, aquí estoy, he cumplido mi misión. Siéntate a mi diestra, hijo. Y Él quiere recoger a todos sus hijos, pero hay que hacerle un trabajo. No es así, coger y soplar botella y hacer botella, sino hacer un trabajo idóneo, místico, sublime. Y eso lo hacemos a través de los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. ¿Estamos en este valle de lágrimas o no estamos en este valle de lágrimas? Padeciendo toda clase de ultrajo, que ya a nosotros no nos coge un poco porque ya nos vamos saliendo, queremos como que salirnos de esa rueda del samsara, ¿ya? Y la idea es salirnos de esa rueda del samsara, de esa girada que ellas hacen. En un momento dado me salí o nos sacan. ¿Por qué? Porque hemos cumplido una labor maravillosa y entonces ya dejamos de padecer. Entonces, la vida bien vivida es un sacrificio que todos tenemos que hacer, porque ella no viene porque uno quiere que venga. Tiene uno que crear condiciones favorables si verdaderamente queremos tener una buena vida. Entonces, todo está en el comportamiento que nosotros tengamos. Buen alimento, buena bebida, buen comportamiento, buen pensamiento, porque en los pensamientos están todos los grilletes esos. Cuando uno viene con malos pensamientos, no progresa en el campo espiritual. En el campo espiritual no progresa uno si uno lleva pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos hay que dejarlos a un lado, ¿ya? Y tratar de hacerlo conscientemente. La conciencia, la esencia o el alma es lo mismo. Y por ahí entran todas las facetas de nuestra existencia. Y es la forma como nuestro Padre Celestial se puede manifestar. Él se manifiesta a través de la esencia, a través de la conciencia. Si nosotros no interiorizamos y dejamos que sea el ego quien sigue actuando, pues entonces terminamos retirándonos de las enseñanzas y quedamos peor que cualquiera por ahí. De tal manera pues que es importante tener en cuenta eso, de que nuestro Padre Celestial se forjó en darnos este plano tridimensional de Euclides. Euclides fue el que verdaderamente descubrió que habían tres dimensiones: largo, ancho y altura, que son las mismas tres dimensiones que yo aplico en la construcción: metro lineal, metro cuadrado y metro cúbico. No hay más medida. Y eso me cayó como el anillo al dedo, porque analicé de que esas tres medidas son las que yo aplico en las construcciones. Entonces, ante esa situación, nuestro Padre Celestial nos prepara este plano terreno y nos manda en oleada de equipa divina para que podamos hacer un trabajo consciente y que cuando regresemos al seno de Él ya sea conocimiento propio, ¿ya? O sea, hablando en pocas palabras, lo que hizo Jesús. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Padre mío, todo está consumado. Él pasa a la diestra del Padre y ahí está. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Pero indudablemente, con esos agregados psicológicos que nosotros mismos creamos, es difícil. Entonces hay que hacer un super esfuerzo para poder
visualizar, y no solamente visualizarlo, sino ejecutar todo lo que verdaderamente está ahí plasmado para el mejoramiento de nuestra vida. De tal manera pues que hasta aquí mi palabra. Cualquier intervención que quieran tener, cualquier pregunta, con mucho gusto. Señor Pablo, mirando el tema de la humanidad de hoy en día frente a la vida, vemos que muchos se desbordan de placer, alegría, y otros de tristeza, aburrido, ¿para qué viven? ¿Qué les podría usted decir a esas facetas de la humanidad? ¿Qué es la vida? ¿Para qué vivir? ¿Y para qué existir? Sí, claro. Es importante esa inquietud y esa pregunta suya. El hecho de vivir la vida, tenemos que nosotros interiorizar toda esa faceta. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de vidas pasadas. Y al venir de vidas pasadas, repetimos las mismas escenas. Entonces, para que una persona pueda verdaderamente cambiar intensamente o mejorar sus condiciones de vida, tiene que acogerse a todos esos parámetros divinales. Por lo menos, fíjese, hay 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos los hemos violado todos. No me voy a referir ahora uno por uno de cada uno, porque eso es una conferencia que inclusive hay que darla, los 10 mandamientos, y se dan en dos ciclos, porque es muy larga, y entonces pues indudablemente eso llega a fastidiar al auditorio. Se dan en 2, 5 y 5. Hemos sido violadores de esos 10 mandamientos. Y por ende, a nosotros nos rigen aquí 48 leyes. Y todas esas 48 leyes las hemos violado. De tal manera pues que lo que nos toca a nosotros ya entrar en este proceso de la gnosis que nos da estas enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor, un recadero maravilloso que mandó la venerable Logia Blanca, ser devoto de él, de la Madre Divina, y pedirle a todos estos seres que nos ayuden verdaderamente a mejorar esas condiciones de vida. Y entonces, ante esa circunstancia, nosotros pedimos a la Madre, Madre de mi Cristo, ayúdame a eliminar este defecto, o ayúdame a comprender esta faceta de la vida que en realidad nos está absorbiendo a nosotros. Entonces la Madre Divina tiene que ver un trabajo que nosotros hagamos, y ese trabajo con devoción, verdaderamente ella se da cuenta de que su hijo quiere cambiar, y entonces eso pues a través de ese súper esfuerzo que nosotros hagamos, podemos ya ir visualizando el mejoramiento, el comportamiento. Tenemos que refinarnos, tenemos que buscar la forma de refinar. Y el refinamiento consiste en tener un vocabulario adecuado, no ese vocabulario arrímico, con palabras obscenas, palabras que verdaderamente no construyen sino que destruyen. Entonces, ante esas circunstancias, pues las recomendaciones que se dan en estas enseñanzas es ser devoto de la Madre Divina, ser devoto de todos estos seres que nos ayudan. Todos estos seres, los 7 seres planetarios, nos ayudan verdaderamente a conseguir esa conducta y a conseguir ese comportamiento humano que nosotros debemos tener, para no vernos verdaderamente abocados al abismo. El pozo del abismo ahora está abierto, hace rato está abierto, y nosotros no queremos caer ahí, porque estoy seguro que nosotros, si estamos aquí, es porque queremos mejorar nuestras condiciones de vida y no queremos estar allí. Entonces, el consejo que la gnosis da y que se transmite a cada uno de nosotros es que tenemos que entrar en un proceso de autoobservación.
tenemos que estar en un proceso de recuerdo de sí mismo. Si nosotros no nos recordamos a sí mismos y no estamos en esa autoobservación plena, para que la conciencia sea la que canalice verdaderamente todos esos comportamientos, no hacemos nada. Entonces, la conciencia está ahí, la esencia, el alma está ahí, que es lo mismo. Entonces, si nosotros verdaderamente llegamos a ese punto clarificante de decir, no, esto lo estoy haciendo conscientemente por esto y esto y esto y esto, ya, entonces uno se retracta en todo eso y logra uno hacer la voluntad del Padre. En el ciclo de los 10 mandamientos, que se divide en 5 y 5, vamos a tener la oportunidad de ver eso más adelante. Yo espero pues que los compañeros conferencistas sigan su ritmo y le doy las gracias porque me han dado la oportunidad hoy de dar esta conferencia. Otra pregunta, otra inquietud. Bueno, si no hay más preguntas y no hay más inquietudes, pues damos las gracias infinitas por su atención prestada y me siento muy regocijado siendo la primera conferencia que haya tenido yo quórum, o por lo menos se hayan dignado pues en hacer preguntas. Gracias a ustedes y a la venerable Logia Blanca. Paz inverencial.